la presentación Armando Bartra. Saludos una vez más a los que ya estaban aquí hace una hora y participaron en esa charla. Tengo el honor, en verdad, no solo de estar con Andrés Manuel, sino de presentar ahora aquí frente a ustedes el más reciente de sus libros. Y voy a repetir cosas que ya he dicho, pero que creo que hay que enfatizar. Andrés Manuel no es un político como los demás. Hay muy pocos como él, y no solo por lo que todos sabemos, sino también por algo que algunos quizás no tengan tan presente. A diferencia de otros políticos, de los políticos institucionales, de los políticos profesionales a la mexicana, Andrés Manuel es un político que escribe. Andrés Manuel no solo escribe artículos, no solo escribe discursos que luego va a pronunciar, sino que escribe libros. Estamos hablando de 9 libros ya de Andrés Manuel. Andrés Manuel escribe, y escribe mucho, y escribe para dar a conocer sus ideas. ¿Por qué un político escribe? Los políticos habituales no escriben por una simple, por una llana razón y vergonzosa razón, porque escribir es dejar sobre el papel las ideas que uno tiene, porque escribir es comprometerse con sus palabras al dejarlas escritas. Y los políticos mexicanos, que son en términos generales, y habrá excepciones sin duda, afortunadamente las hay, no tantas como quisiéramos, los políticos mexicanos son chaqueteros, los políticos mexicanos son mentirosos, los políticos mexicanos cambian de punto de vista de un día para otro, y entonces escribir es un riesgo para los políticos mexicanos. Dejar en el papel lo que piensan hoy es comprometerse mañana con eso que han escrito, y por eso en general los políticos mexicanos no escriben. ¿Por qué Andrés Manuel sí escribe? No solo porque le apasiona la historia, no solo porque quiere reflexionar sobre el país, cosa que todos hacemos, sino porque Andrés Manuel está dispuesto, y ustedes lo saben, a responsabilizarse de sus ideas y a responsabilizarse de sus palabras, y por esto las palabras están escritas, están en el papel, y ustedes las pueden leer y las pueden conservar. Sabemos que Andrés Manuel es consecuente con lo que dice, entre otras cosas, porque Andrés Manuel está dispuesto a escribir lo que piensa y a responsabilizarse de lo que escribe. Esta actitud, esta lógica de un político mexicano atípico, de un político mexicano que escribe, es sin embargo semejante a otras generaciones de políticos mexicanos. Estamos hablando de una clase política mexicana siempre críticamente, pero en el siglo XIX tuvimos una espléndida clase política. Los liberales mexicanos del siglo XIX, y estoy aquí cuando menos con 2 autores de libros y fanáticos de la historia, que son frecuentadores de los políticos liberales radicales puros del siglo XIX mexicano. Eran políticos que escribían, o eran escritores que hacían política, y hacer política en esa época era un acto de generosidad. Estaban arriesgando la vida, no digamos ya la fortuna, que no la tenían en general, por México, y estos eran políticos que escribían. Y hay en este siglo también políticos que escribieron, y que escribieron mucho. Lo he mencionado, Andrés Manuel es un político de esa estirpe, de aquellos políticos contestatarios, críticos, que escribían para dejar constancia de sus ideas, para difundirlas, para hacerlas llegar a los demás. Ricardo Flores Magón escribió mucho. Ricardo Flores Magón pasó su vida militante escribiendo. Es su palabra escrita, su principal arma. Años después, no tantos años después, ya a estas alturas del tercer milenio, Pepe Revueltas, José Revueltas, espartaquista, comunista, libertario, escribía, y escribía mucho, escribía literatura, escribía ensayo, escribía historia, escribía política, como escribía Eberto Castillo. Los políticos opositores, los políticos de izquierda en este país escriben, y Andrés Manuel, un político opositor, un político de izquierda, escribe. Críticamente, léanlo, viendo si están de acuerdo o no con lo que dice. Andrés Manuel lo pontifica, Andrés Manuel argumenta, y por lo tanto necesita lectores críticos, gentes que reflexionen, y si no están de acuerdo lo digan claramente. Necesitamos ese tipo de lectores, y les aseguro que el libro les hará bien. Ahora sí, les aseguro que leyendo el libro conocerán mejor este país,
que leyendo el libro conocerán mejor a Andrés Manuel si es que no lo conocían antes. Gracias. Tiene la palabra Jesús Ramírez Cuevas. Bueno, muchas gracias. Pues es más que un honor estar aquí con ustedes, dado que el libro que se presenta hoy aquí en la Alameda está dedicado a todos ustedes y a todos los hombres y mujeres que luchan por la causa de la justicia, la libertad y la democracia en México. Y en ese sentido, tenemos que pensar que el libro que estamos comentando, La mafia que se adueñó de México en el 2012, es quizá el mejor análisis que se ha publicado hoy en día sobre las causas de la tragedia nacional, las causas por el desastre que está pasando México, las causas de la violencia, de la pobreza, del desempleo. Porque escuchamos a los comentaristas, a los líderes de opinión entre comillas, a los voceros de la oligarquía hablar en radio y televisión, y cuando señalan y hablan de las causas o por qué este país está postrado como está hoy en día, nos dicen o nos dan muchas explicaciones pues de lo más irrisibles o increíbles, desde que es una causa de la fatalidad, desde que viene por el destino del país, por la causa de que hoy en el bicentenario, a los 200 años de la independencia, de la lucha por la independencia, simplemente somos un país que no ha podido salir adelante y prácticamente han hablado o hablan del fracaso mismo del proyecto de nación. O nos dicen que es a consecuencia de la idiosincrasia mexicana o porque la falta de entusiasmo para trabajar de los mexicanos. Pero bueno, más allá de esas explicaciones, que en realidad son justificaciones, Andrés Manuel López Obrador nos documenta cómo es posible que este país tan rico, este país con un pueblo trabajador, este país que incluso ha alimentado, ha fortalecido y ha sostenido la economía de Estados Unidos en los momentos de crisis como la Segunda Guerra Mundial, viva la mayoría de los mexicanos en la pobreza, y nos explica que esto es a causa de la oligarquía que nos gobierna, esa minoría que nos gobierna, esa minoría de potentados que se ha adueñado no solo del país, de las riquezas, de las empresas públicas, sino que se ha expropiado los poderes públicos, se ha adueñado de las instituciones y ha despojado a los mexicanos de todos sus derechos. Es quizá el mejor análisis de cómo funciona el modelo neoliberal, de cómo se ha debilitado al Estado, de cómo se ha saqueado un país, de cómo se ha debilitado y destruido las instituciones, y de cómo los grandes capitales, las grandes empresas y sus aliados en el poder político, que en realidad son sus empleados, como bien queda expuesto en este libro, están contribuyendo a la devastación, a la eclosión de México. Con nombre y apellido, Andrés Manuel López Obrador describe paso a paso cómo estos 30 oligarcas, los 16 empresarios, los 11 políticos que les sirven y los 3 tecnócratas que les escriben se han apoderado de México y lo están destruyendo. Quizá no ha habido una explicación tan minuciosa, tan clara y tan comprobadora de cómo se ha llevado a cabo este proceso. Con esa política de privatización, de corrupción, de depredación de los recursos naturales, queda claro en este libro cómo Carlos Salinas de Gortari ha vendido el país y lo ha vendido a un grupo pequeño que le ha permitido mantenerse por más de 25 años y ha hecho negocios al amparo del poder público, en un camino que han continuado por la misma senda Zedillo, Fox y Calderón. Por eso es muy importante la lectura de este libro, porque al mismo tiempo es la brújula, el mapa de ruta, el manual del ciudadano consciente que permite construir argumentos de por qué es necesaria la transformación del país, de por qué, y que eso lo explica en el segundo capítulo de Abandono, Corrupción y Pobreza, cuáles han sido las causas de que esta situación se mantenga y de cómo es posible y de cómo se ha logrado, o bueno, más se ha logrado en realidad a una generación, se le ha cancelado el futuro a millones de jóvenes que ahora llaman, o que se les llama ninis de manera muy ridícula desde mi punto de vista, porque se trata de una generación. Estamos acabando con el país, estamos permitiendo que se acabe con el país y con el futuro del país, y eso pues no se puede admitir. Y hoy esos jóvenes pues solo tienen la opción, la mayoría,
entre la migración, cada vez más difícil por la militarización de la frontera, por aquel muro que cada vez se ha edificado más alto y por la persecución y la criminalización que se hace de los mexicanos migrantes en Estados Unidos, y la otra opción que tienen, desgraciadamente, es la delincuencia. Andrés Manuel, y con eso termino, es quizá con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Y a ese credo, así lo quiero. Muchas gracias. Amigas y amigos, como les decía, ya el libro ha sido comentado por Jesús Ramírez, por Armando Bartra. Aprovecho para agradecer a Paco Ignacio Taibo por invitarme a este encuentro. El libro tiene 4 capítulos. Primero habla del saqueo que ha habido en el país en los últimos 30 años. Un saqueo que yo considero no se había dado en el país desde la época colonial. Y a lo mejor estamos hablando de algo más cuantioso, sobre todo mucho más descarado y en menos tiempo. Esto es lo que trata el primer capítulo del libro: cómo se han transferido los bienes de la nación, del pueblo, a una minoría que se ha hecho inmensamente rica, que se convirtieron en los multimillonarios más importantes del mundo. Eso explica el primer capítulo: cómo le hicieron, cómo se creó esta nueva oligarquía que después, el transcurso del tiempo, fue no solo acumulando más riquezas, sino acumulando poder político hasta situarse por encima de las instituciones. De eso habla este primer capítulo. El segundo capítulo tiene que ver con las consecuencias de esta concentración de dinero y de poder en unas cuantas manos. Cómo México se ha ido deteriorando, cómo se abandonaron las actividades productivas, cómo no ha habido crecimiento de la economía en todo este periodo, cómo México se convirtió en uno de los países del mundo que más mano de obra exporta al extranjero, cómo se abandonó el campo, crecimiento de la pobreza y también el abandono de los jóvenes a los que se les canceló el futuro. De eso trata el segundo capítulo. El tercero es un relato